El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Podemos sentarnos. Si podemos resumir en una palabra las lecturas de hoy, pudiéramos hablar de recibir, de acoger. El original griego de la palabra más que recibir es esta segunda: acoger, abrazar al que viene. No es solamente decirle a la persona: ven, pasa, ya estás dentro. Es, repito, abrirse a intimidar con esa persona, a tener confianza en esa persona. Si vemos, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, ambos personajes bíblicos reciben. En la primera lectura se recibe a un extranjero, se recibe a un desconocido. En el Evangelio se recibe a Jesús. Un comentario: recibir al extranjero. Yo soy un extranjero. Jesús fue un extranjero. Y hoy está muy de moda la palabra xenofobia, es decir, odio a los extranjeros. Prueba de eso es nuestro querido y reconocido presidente Trump, ¿verdad? Quien de una manera sesuda manifiesta xenofobia hacia los extranjeros, especialmente los centroamericanos, con una predilección especial hacia los mexicanos. Entonces, es, sin lugar a duda, una personalidad narcisista con rasgos psicópatas, pero que es aplaudido por una sociedad también xenófoba. Hace pocos días leí las congresistas, una africana, otra del Líbano y otra latina, cómo se sintieron amedrentadas por estos comentarios xenófobos en contra de los extranjeros. Si no te gusta estar aquí, lárgate, tuiteó el presidente de la potencia más grande del planeta. Si vamos a Europa, se ha desarrollado una gran xenofobia, especialmente en contra de los musulmanes, quienes, huyendo de sus países, de las atrocidades de sus países, pues han llegado a Europa. También. Una vez, hace 5 años, me tocó estudiar en Estados Unidos, en Kansas City, y recuerdo que cuando yo caminaba por un lado, allá hay muy pocos latinos, y venían algún americano de este otro lado, se pasaba, porque me veía negrito y morenito. No vaya a ser que le vaya a robar, ¿verdad? Entonces, recibir al extranjero cuando hay rasgos de xenofobia, es decir, odio, fobia hacia el extranjero. En estos días, yo soy psicólogo clínico, y en estos días escuchaba a una gran filósofa española, que la memoria no me da para recordar el nombre, pero ella ha creado una palabra que se llama aporafobia. Aporo, que viene del griego
personas que vienen a gastar muchos, ahí el extranjero es bien recibido. Ay, nos visitaron tanta cantidad de extranjeros y han dejado tantas divisas. Pero realmente lo que se esconde de fondo es la aporofobia o aporafobia, que es el odio al pobre. Hay una capacidad mala en el ser humano de no querer a lo pobre, a los pobres. No queremos a los pobres. Y resulta que Jesús siempre se hizo acompañar de pobres. Y lo primero que lo siguieron, que lo escucharon y que acogieron el mensaje eran los pobres, porque coincidía pobre, pecador, pecador, pobre. Pobre, pecador, pecador, enfermo. Una trilogía. Si estabas enfermo es porque eras pobre y porque eras un pecador. ¿Bien? Entonces, primera enseñanza: no odiar a nadie por su diferencia de raza. Y mira que le estoy hablando de una sociedad súper jerarquizada como es la guatemalteca. Sociedad de divisiones: pobres, negros, ricos, indígenas, ladinos, mestizos, mestizos pobres, mestizos ricos. Y yo que estuve en Quetzaltenango, pues conocí bastante de esto. Entonces, abrir las puertas a todos, a todo aquel que venga con un corazón bueno y sincero a ayudar y a trabajar. No a los malandros malos, si se entiende el término malandro, ¿verdad? Como dicen aquí, mareros, ¿cómo dicen aquí? ¿Cómo? También así. Muy bien. Entonces, no cerrarnos. Estoy seguro que este país recibe con los brazos abiertos al extranjero que viene a trabajar. Lamentablemente, en los países a los cuales a ustedes les encanta emigrar, que es Estados Unidos, no ocurre lo mismo. Son xenófagos y agorafobios. No todos, pero siempre hay un poquito. Menos mal que estoy en Guatemala y no en los Estados Unidos, porque yo me hubiesen deportado. Bien, abrir el corazón a todos. Abrir el corazón a todos. Bien, si nos detenemos en el Evangelio, nos vamos a encontrar con que Marta recibe al Señor, acoge al Señor, bienvenido el Señor, entra el Señor. Tenemos que abrir el corazón a Dios y no rechazarlo. Es la segunda y gran enseñanza de la palabra de Dios: abrirnos a Dios. El problema es que nos cerramos. Había un filósofo muy famoso, ya me están pegando los 40 años, se me olvidó el nombre, ya me va a venir, pero él decía que el ser humano vive entre el aburrimiento y la Schopenhauer, era el que lo decía, entre el aburrimiento y la tensión. Y me parece ver a los jóvenes que viven entre el aburrimiento y la tensión. Entonces, en el aburrimiento, ay, qué flojera ir a misa, qué flojera escuchar de Dios, pero qué aburrimiento, pero qué me ayuda a Dios, cuál es la utilidad de creer en Dios, porque estamos en la sociedad utilitarista, donde si soy tu amigo es porque algún beneficio tengo que recibir. Así hemos sido criados. Lamentablemente es la filosofía posmoderna que se ha encarnado en la médula de los jóvenes. Entonces, recibir a Dios, abrir el corazón a Dios, no es solamente venir a misa, no es solamente ser hombre. Mira, yo conozco a gente religiosa como nadie, piadosa como nadie, pero no se ha encontrado con Dios. No le ha abierto su corazón a Dios, porque vive sumergidos o sumergidas en el odio, en el rencor, en la discriminación, en creerse más que los demás, en menospreciar al pobre. De esa manera no estamos siendo cristianos, somos unos hipócritas. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. A los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, muestran una religiosidad, pero por dentro son otra cosa. Y mira que Dios detestaba a este tipo de gente.
Jesús prefería a las prostitutas que a los pecadores, que a la gente hipócrita. Le producía una repulsión impresionante, impresionante. No podemos vivir sin Dios. Lo prediqué el domingo pasado. Sean como Marta, abran las puertas a Jesús, porque si le cerramos las puertas a Jesús, ese vacío, ese sentido de la vida lo vamos a buscar en otras cosas, en diversión, en placer, en alcohol, en droga, y nada de esto llena el corazón, sino el amor, siguiendo el discurso de la logoterapia con Víctor Frankl. Solo el amor transforma las vidas. Bien, cada vez que nosotros escuchamos este evangelio, solemos creer que el mensaje es que tenemos que orar y trabajar. Esa ha sido la predicación por siglos. Orar y trabajar. El hora es la hora de San Benito. Pero no es así, porque Jesús discrimina cuál actitud. ¿La actitud de quién? Escucharon el evangelio, lo leyeron, ¿verdad? ¿De quién? Jesús discrimina cuál actitud. ¿La de quién? La de Marta. Porque Marta estaba preocupada ¿en qué? En los quehaceres. El verbo preocupar viene del verbo griego que significa meribá, que es más que estar preocupada. La traducción en español debería ser: ella estaba distraída, y eso guarda en sí desconfianza. Ella dejó entrar a Dios a su vida, pero puso su confianza, se distrajo en las cosas de todos los días. Y eso nos pasa a nosotros. Vivimos en el merimná, preocupados por el dinero, por el trabajo, por la hipoteca, porque tengo que pagar, porque le quiero dejar una casa a cada hijo que tengo, porque el seguro, por tantas cosas. Y dejamos de tener o de poner la confianza en Dios. Por eso le dice el Señor: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan cuando solo una es importante. Y miren que yo estos días me han buscado mucho para celebrar misas con cuerpo presente en las funerarias. Y yo les digo a la gente: piensen en la vida que están teniendo viendo el sepulcro, viendo el ataúd. Todos nos vamos a morir, todos. Aquí no hay nadie inmortal, nadie inmortal. Y si somos seres para la degradación y lo que nos espera es la muerte, y si no me lo creen, mírense en el espejo y verán cómo las arrugas han salido, cómo las canas han salido y cómo ya no somos los mismos de cuando teníamos 15 años, ¿verdad? Entonces, si el desenlace es este, y miren que es más temprano que tarde. Estas personas que le celebré misa tenían 98 años, bendito sea Dios. No sé si nosotros llegaremos a eso con la vida de estrés y la contaminación y lo que comemos. Pero bueno, ¿cuál es entonces cómo vivo yo mi vida frente a lo que realmente es? Por eso solo una cosa es importante. ¿Y cuál es la cosa importante? Lo que estaba haciendo María. ¿Y qué estaba haciendo María? Escuchando a Jesús. Estaba a los pies del Maestro. Es una actitud del discípulo en épocas de Jesús que escucha al Maestro. Eso es lo más importante, escuchar al Maestro, empaparnos de Dios, embriagarnos de Dios, para entonces luego salir a ayudar a los demás. Nosotros no somos una ONG. La iglesia no ha sido creada para fundar colegios y hospitales. No, aunque les duela mucho escuchar esto, pero la verdad siempre duele. La iglesia ha sido creada para evangelizar, para llevar a los más pobres de entre los pobres la buena nueva del Evangelio.
Santa Teresa de Calcuta, el que no tiene a Dios. El que no tiene a Dios. Para eso, para ayudar, que también es necesario y es cristiano, pero no es lo central, hay ONGs que inclusive no creen en Dios y lo hacen mejor que nosotros. La mayoría de las ONG que ayudan a los pacientes de HIV son ateas y lo hacen muy bien. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a salir a ayudar a los demás. Repito, no quiere decir que nos vamos a ser compasivos con el que necesita. No quiere decir que nos vamos a dejar de apoyar la obra que aquí se tiene, la obra social de los niños. No. Pero eso lo tenemos que hacer en nombre de Dios. Una vez una periodista se le acerca a Santa Teresa de Calcuta, que ustedes bien saben que ha sido la fundadora de las Misioneras de la Caridad y que es una de las congregaciones que más ayuda producen en el planeta, especialmente con los pacientes de lepra y de SIDA, en todos los continentes. Y una vez estaba sacando gusanos de un paciente de lepra y se le acerca una periodista norteamericana y le dice: madre, yo ni por $1 millón haría lo que usted está haciendo. Y ella dice: yo tampoco, pero lo hago en nombre de Dios. Decía también San Benito: no anteponer nada a Dios. Si todo lo hacemos en nombre de Dios, tiene sentido. Si yo cuido a mi abuelita enferma con amor y en nombre de Dios, tiene sentido. Pero si lo hago por obligación, porque más nadie lo va a hacer, ¿tiene eso algún valor? Ninguno. Por eso, queridos hermanos, para finalizar, pongamos nuestro corazón en el Señor. Pongamos nuestro corazón a los pies del Maestro, porque es allí y solo ahí donde encontraremos el sentido de nuestra vida, encontraremos la razón de nuestro existir, el propósito, como lo dice ahora en términos modernos, el propósito de la vida. Que Dios nos ayude, pues, para que podamos escoger, como María, lo mejor y luego preocuparnos por los demás. Es la regla de los aviones, para finalizar. Tú te montas en el avión y que te dice que en caso de una emergencia, agarre el oxígeno, póngaselo usted. Y luego que usted lo tiene bien puesto, ayude a los demás. Así es. Llenémonos de Dios, alimentémonos de Dios, convirtámonos a Dios y luego salgamos a ayudar y a convertir a los demás. Que así sea. Amén.